Queridos amigos, un gusto saludarles una vez más. Siempre es un placer el poder tener una relación a través de este canal llamado Creando Conciencia. Su servidor Gabriel Silva a las órdenes en todo lo que sea el contexto de la capacitación y más en estos temas que son de importancia para nuestro negocio, para nuestro trabajo. El día de hoy vamos a hablar rápidamente del tema del teflón, ¿sí? De esto se ha investigado mucho últimamente y tengo yo una de las charlas que se dieron, que se impartieron en la oficina, donde se habló de todos los materiales, se tocó también, no brevemente, sino se hizo todo un análisis del tema del teflón. Sin embargo, siempre quedan preguntas, quedan dudas eh, por resolver. Y para eso es este video, para hacer un pequeño resumen del tema de las ollas de teflón. Bien, lo primero es entender qué es el teflón. ¿De acuerdo? El teflón es un producto del petróleo. ¿De acuerdo? Es un plástico. ¿Sí? Cuando decimos producto del petróleo, no necesariamente tenemos que entenderlo como algo satánico, como algo malo. ¿De acuerdo? Nosotros todo el tiempo estamos usando productos del petróleo, la misma gasolina, el diésel y varios combustibles son productos del petróleo, pero no solo eso. ¿De acuerdo? No sé si ustedes se ubican cuáles son esta tela térmica o así llamada también polar. ¿De acuerdo? Esa tela no viene de ninguna planta, de ninguna lana de animal, viene del petróleo, viene directamente del petróleo. Todos los plásticos que utilizamos vienen directamente del petróleo. Entonces, en ese sentido, es importante entender que el petróleo puede ser utilizado eh, en muchos ítems, en muchos elementos de nuestra vida diaria. Los maquillajes, los labiales, la ropa, las botellas, las llantas del auto, los lubricantes, los perfumes, todo lo que es material sintético. Por ejemplo, acá tengo mi mochila, ¿no? ¿Han visto ustedes el material propio de las mochilas? Eso es un derivado del petróleo. Entonces no tenemos por qué satanizar el flujo del petróleo. Oh, es malísimo. Simplemente es. Sí, dejemos la parte moral y la parte, este, digamos así, espiritual, fuera de lo que es técnicamente ciencia. ¿De acuerdo? Entonces, el teflón, como habíamos dicho desde el principio, es un material derivado del petróleo. ¿De acuerdo? De hecho, es propiamente un polietileno. ¿Sí? El saber que es un polietileno, ¿sí?, nos sirve para recordar el nombre. También el nombre propio, el nombre técnico o el nombre científico del teflón es politetrafluorato de etileno. ¿Sí? Politetrafluorato de etileno. ¿De acuerdo? Ese es el teflón. Y entonces, si se llama así, ¿por qué le dicen teflón? Teflón le dicen primero porque es más fácil de decir y luego porque esta es la marca. ¿De acuerdo? No es lo mismo decir neumático que decir Pirelli o decir Bridgestone o vaya o General Tire. ¿De acuerdo? Todas estas son marcas de neumáticos, pero técnicamente todas ellas son un neumático, una llanta. ¿De acuerdo? No es lo mismo decir Camel, Marlboro, Lucky Strike que cigarrillo. Todas las tres que dije primero son marcas de algo genérico que es el cigarrillo. Entonces ahora yo digo, Teflón es una marca de un producto genérico, de un producto sintético que es el politetrafluorato de etileno. ¿Sí? Este politetrafluorato de etileno, que tiene de marca Teflón, se lo utiliza para muchas cosas, de las más conocidas, para los sartenes, ¿sí? Para los sartenes, para que no se peguen, porque resulta que este material es
casi 100% antiadherente. Entonces nada se le pega. ¿De acuerdo? Lo que facilita, lógicamente, que nosotros podamos cocinar ciertas comidas como, digo, los que son fritos, ¿no? Carnes fritas, huevos fritos, plátanos fritos, eh, hasta las masas, ¿no es cierto? La masa del pancake, que no es realmente frita, pero que requiere de este tipo de cocción parecido al frito, ¿no es cierto? Las crepes, por ejemplo, también, las tortillas en general, las tortillas para hacer los burritos, los tacos, esas tortillas tipo mexicana generalmente tienen este tipo de cocción, ¿de acuerdo? Donde requerimos que no se vayan a pegar. Y resulta pues que el teflón evita que se peguen muchas comidas, es un antiadherente. Esta misma función antiadherente fue utilizada, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial para forrar las balas de los tanques de guerra. Sí, las municiones de los tanques de guerra. Yo no tengo conocimiento bélico, pero me parece que se llaman municiones de 90 milímetros, me parece, no estoy muy seguro. Sí, este tipo de municiones que se utilizaron en los tanques de guerra fueron forradas con teflón. ¿Para qué? Para que aprovechando su característica antiadherente, ¿sí? Corran mucho mejor a través del cañón, no lo calienten demasiado, no generen mucha fricción y por tanto no se doble el cañón. Sí, porque cuando no tenían este teflón, la fricción generada entre la bala y las paredes internas del cañón generaba un calor tal que iba doblando el cañón y eso impedía que los soldados puedan generar un tiro lo suficientemente eficiente, porque salía desviado, porque el cañón estaba doblado, como cuando uno va a las ferias y coge las pistolitas de esas que disparan los chicles y uno se para a 2 milímetros del chicle, que hasta le puede oler al chicle, le dispara y no le da. ¿Por qué no le da? Porque ese rifle, ese tipo de escopeta está amañado, doblado el cañón justamente para que usted no le dé. Eso sucedía con los cañones de los tanques de guerra de la Segunda Guerra Mundial debido a la fricción y al calor generado por los disparos mismos. Para evitar ese daño, pues se procedió a forrar las balas con el teflón y este teflón sirvió para que no se doblen los cañones. Es otro uso del teflón, un uso bélico, digamos así. Posteriormente, por ejemplo, hoy se lo utiliza, además utilizan los plomeros, ¿no es cierto? Esa cinta de color amarillo o blanco que le ponen alrededor de la rosca terminal del tubo para que no se salga el agua, para que no haya goteras, un momento que el agua pase y empiece a generar presión sobre la unión de dos tubos, el plomero le enrosca, le envuelve, le forra a la rosca con teflón, ¿no es cierto? Que es el mismo politetrafluorato de etileno, ¿sí? Que antes ya lo habíamos mencionado, ¿de acuerdo? Ahora, este plástico, eh, para pegarle, para pegarle al sartén, ¿sí? Para adherirle al sartén, a un sartén que puede ser de acero, puede ser de aluminio, ¿sí? Normalmente son de aluminio los sartenes que se les dice así de teflón, son un alma de aluminio y encima viene pegada esta especie de pintura o recubrimiento que es de teflón. Para pegarle se necesita y se requiere de un pegamento, ¿de acuerdo? De un pegamento. Este pegamento, esta goma, por así decirlo, este cemento que sirve para pegar el teflón a este sartén, bien sea de aluminio o de otro material, se llama, o así se utilizó desde el principio, desde la creación de los sartenes, el ácido perfluoroctanoico, ¿sí? Ácido perfluoroctanoico. Este ácido sirve para pegar el politetrafluorato de etileno en el aluminio y ahí nos queda un sartén de teflón como le conocemos. ¿De acuerdo? Resulta que desde 1900
45 que empezaron los sartenes de teflón que salieron al mercado, ¿sí? 20 años más tarde, en el 65, empezaron a aparecer las primeras enfermedades del tracto digestivo, cánceres, tumores de colon, de estómago, ¿sí? Se empezaron a hacer las investigaciones, claro, 20 años más tarde ya aparecieron los cánceres, se empieza a investigar y más o menos se toman 15 años en determinar qué era lo que estaba produciendo este tipo de cáncer. Entonces, 65 más 10, 75 y 5, para que se den los 15, sí, viene siendo 80, 1980. En 1980 ya dicen, sí, es este el mayor eh, causante del cáncer de estómago resultó ser el teflón. ¿De acuerdo? Los sartenes de teflón, en realidad, el sartén de teflón. Sí, las personas que sufrieron de este mal se quejaron, hicieron sus demandas a la empresa DuPont, que es la creadora del teflón, ojo, y que todavía están son creo que una de las cuatro empresas más grandes del mundo entero. No solo hacen teflón, hacen tantas otras cosas. Recientemente escuché que tienen un capital que les hace y una facturación que les hace quedar como en los cuatro primeros lugares a nivel mundial de las empresas que más producen, más facturan y obvio más ganan. Esta empresa DuPont recibe las demandas, las denuncias de la gente y lógicamente no es que la empresa dijo, cierto, cierto, cierto que les produce cáncer, no importa, yo les pago. No, la empresa hizo sus propios estudios para ver si es cierto de lo que le estaban demandando, ¿no es cierto? Hizo los propios estudios y resultó que sí, que los sartenes de teflón producen cáncer, ¿de acuerdo? Y enfermedades gástricas de menor gravedad, pero también otras enfermedades. No le quedó más a la empresa DuPont que pagar las indemnizaciones y de esto nosotros tenemos una prueba documental que está en una película que se llama Aguas Obscuras. Puede usted buscarla en la internet, le sabrá el mismo buscador guiar dónde está alojada esa película, ¿de acuerdo? Aguas Obscuras es un documental europeo donde se verifica todo este tema de las denuncias que hace la gente frente o más bien dicho, en contra de la empresa DuPont y cómo la empresa DuPont le toca responder con dinero ante las denuncias que le hacen, porque efectivamente se demostró que los sartenes que ellos hacían producían o en gran parte eran los causantes de las enfermedades cancerígenas gástricas. ¿De acuerdo? Pero no conforme con esto, no conforme con estos estudios, se siguieron haciendo mayores análisis, ¿sí? A ver hasta dónde mismo, a lo quiteño, ¿no? A dónde mismo afecta el teflón. Y hubieron descubrimientos fantásticos en este campo, porque resultó ser que el teflón como tal, el compuesto, el polietileno, el politetrafluorato de etileno, técnicamente ha dicho, ¿no? Este compuesto es totalmente inerte. Es decir, no produce ningún tipo de daño, ningún tipo de infección, ningún tipo de cambio genético en el ADN, en las proteínas, en los aminoácidos del ADN, nada. No produce absolutamente nada, es totalmente inerte. Y entonces, ¿cómo es que está causando estos problemas y cómo es que DuPont se permitió pagar indemnizaciones si llegaron a descubrir que en realidad el teflón no causa ningún tipo de enfermedad? Y son como es totalmente eh, respaldados estos estudios, ¿no? Porque son estudios que lo hacen universidades, que lo hacen institutos de investigación, que lo hace la misma DuPont, lo hacen desde varios frentes y todos llegan a la misma conclusión. El teflón es inerte y no causa daño. Tanto así que se empieza a utilizar el teflón de manera quirúrgica.
Antes, por ejemplo, cuando uno tenía un accidente y perdía una pieza dentaria, se le rompía un diente y el médico ya no podía salvar la pieza, tenía que extraer la pieza, pero claro, digamos, físicamente, en tanto a la imagen, quedaba uno un poco abollado porque tenía el orificio donde estaba el diente. Entonces, para evitar eso, le ponían una prótesis de un diente muy parecido al que salió, pero era con un tornillo. Sí, habrán visto seguramente ustedes esto, no, no es nada del otro mundo que estoy contando. Entonces, le ponían un diente y le atornillaban al diente en el hueso, en el alveolo dentario, ¿no es cierto? Entraba ahí y quedaba como que no ha pasado nada. Este tornillo que le ponían antiguamente era de acero quirúrgico, de acuerdo, por las características propias del acero quirúrgico y que ustedes de sobra la saben. Pero hoy en día, actualmente, se está haciendo los mismos tornillos, pero de teflón. Imagínense, de este plástico, ¿sí? De este polietileno, están haciendo tornillos para introducir dentro del cuerpo humano. Y es que el teflón está totalmente demostrado que no provoca o no causa ningún tipo de daño. Sí, es totalmente inerte y no reacciona con el organismo. ¿Sí? Pero, y entonces llegamos a una duda, bueno, entonces, ¿es bueno o es malo? ¿Qué mismo? Tranquilidad, tranquilidad, y aquí va la respuesta que usted está necesitando. ¿Sí? Dupont sigue pagando, Dupont sigue indemnizando a quienes le demandaron, pero ha demostrado que el teflón no es el que hace daño. El que hace daño es el ácido perfluorooctanoico, ¿sí? Que usted, si quiere investigar más, investigue en internet, lo va a encontrar con mayor facilidad por sus siglas en inglés, ¿sí? En inglés es el PER, la P de PER, fluor, la F, octanoic, la O, acid, ¿sí? Perfluorooctanoic acid, PFOA. Si usted le busca así, PFOA, cáncer, le van a salir estudios cualquier cantidad, porque resulta que el ácido perfluorooctanoico, este elemento que se utilizaba para pegar, ¿sí? El teflón en el sartén de aluminio, este ácido, ese ha sido pues el causante de los daños gástricos, ¿sí? El que provocaba daños a la salud. Este ácido, cuando se calienta, porque al sartén de ley necesitamos ponerle en el calor, produce vapores que al ingresar, que al inhalarlos, ¿sí? Una persona los inhala, pues son extremadamente tóxicos. ¿Sí? Y estos mismos vapores se quedan impregnados en el teflón. Entonces, cuando van a salir al ambiente, primero se impregnan en el teflón. Y cuando este teflón se desprende, porque ustedes saben que se desprende normalmente cuando uno le pasa un tenedor, un cuchillo, le lava con una estopa de metal, se va desprendiendo el teflón. Ese teflón ya está contaminado con ácido perfluorooctanoico porque se adhiere el ácido al teflón, al politetrafluorato de etileno. ¿Sí? Si usted ingiere ese teflón está contaminado, contaminado con este ácido. ¿De acuerdo? Y ahí viene todo el problema, ¿sí? En el cual lamentablemente mucha gente ha perdido la vida, se ha enfermado y que también le ha tocado indemnizar a Dupont. Espero que hasta aquí esté comprendido que no es el teflón en sí el que causa daño, sino es este ácido con que se hace la adhesión del teflón al sartén. ¿De acuerdo? Pero bueno, si entonces el teflón no es malo, entonces podemos seguirlo usando. Por supuesto que sí. Lo único que hay que encontrar es con qué pegarle al teflón a la olla, pero que no sea este ácido perfluorooctanoico. No se preocupe, querido amigo, que de eso ya se encargaron los científicos, ¿sí? Y descubrieron que existen otras formas de adherir o de pegar el teflón, ¿sí? A las ollas. Por ejemplo, en un sartén de acero quirúrgico,
Ojo, en un sartén de acero quirúrgico, en una omeletera de acero quirúrgico, se puede adherir el PFTE, el ácido politetrafluorato de etileno. El politetrafluorato de etileno, perdón, dije ácido hace un momento, no es un ácido, es el politetrafluorato de etileno, PTFE, así lo va a encontrar usted en internet. Puede adherirlo gracias a tecnologías de punta, tecnologías de avanzada, en las cuales se utiliza altísimas temperaturas controladas y además una espolvoreada de titanio. Es decir, se utiliza el titanio para adherir, más las temperaturas y todos los procesos técnicos científicos, para adherir el teflón a los sartenes de acero quirúrgico. Ya sabemos que el teflón no es el malo, que el malo ha sido el ácido perfluorooctanoico. Si no usamos ácido perfluorooctanoico, podemos utilizar entonces este teflón que ha sido adherido con partículas de titanio, con altas temperaturas, con procesos técnicamente controlados que sirven para que no exista ningún tipo de daño a la salud. Y estos sartenes, ¿no? Estos sartenes de acero quirúrgico puestos del teflón y puestos titanio, que sí, que ese componente ya le han bautizado con el nombre de plasma, ¿sí? Estos sartenes son la nueva generación de Royal Prestige, lo que nosotros le conocemos como el sartén Easy Release. ¿De acuerdo? Ese sartén que es tal cual una omeletera, pero que por dentro viene de color negro, ¿sí? Con este teflón que ya no se le pega nada, no queda adherido nada, es un antiadherente por excelencia, ¿sí? Que tiene las mismas formas de la omeletera, los mismos tamaños de 8, de 10, de 12 pulgadas, pero que con el teflón nos da un servicio increíble en la cocina porque nos ahorra el tiempo de la precalentada y ya no necesitamos usar ni siquiera esa gotita de aceite y podemos ir directo al sartén, ¿sí? Y hacer las comidas que nosotros preferimos, el huevo frito, el plátano frito, no sé, los crepes, am, las tortillas, ¿sí? Un omelette mismo, de una forma más rápida, más eficiente y sin los peligros que tiene la olla de teflón. Sí, esta nueva tecnología que tiene Royal Prestige, que ha generado, que ha liderado Royal Prestige, ahora la tenemos al alcance de nuestras manos, podemos tenerla en la casa y la conocemos como Easy Release. ¿De acuerdo? Eso ha sido, amigos, entonces, un contexto general de lo que es el teflón. De aquí las palabras claves, ¿cuáles son? El PTFE, politetrafluorato de etileno, que es el bueno. El PFOA, ¿sí? El el perfluorooctanoic acid, ¿sí? El ácido perfluorooctanoico. ¿Qué otra palabra clave? Teflón, ¿sí? Omeleteras, Royal Prestige, acero quirúrgico, Easy Release, ¿de acuerdo? Esas son las palabras claves de todo este video, esta presentación que hemos hecho y creo y espero que con esto quede totalmente claro el tema del uso del teflón en nuestras vidas, no solamente en Royal, ¿sí? Sino en nuestras vidas en general. Sin embargo, hay la probabilidad de que todavía surjan dudas. Sí, surjan preguntas y siempre sus preguntas son muy inteligentes, son muy eficaces para hacer que este canal, creando conciencia, venga creciendo últimamente, porque gracias a sus preguntas hemos ido sacando videos, ¿sí? Que van respondiendo muchas de las dudas que tienen no solamente quien pregunta, sino otros tantos que tienen la duda pero se olvidan de preguntar. No se olvide de suscribirse al canal y de activar esta campana, de acuerdo, que sirve para que cada vez que saquemos un video le avise, le notifique a usted que tenemos un nuevo video. De acuerdo, la plataforma YouTube va midiendo la gente que se suscribe, ¿de acuerdo? Entonces es importante suscribirse para que nos vayan dando más espacio en la nube de ir subiendo más videos. Si no,
Caso contrario, se va reduciendo los espacios. Yo también me acabo de enterar que así ha sido, ¿no? Que se van un poco los espacios reduciendo. Si es que nadie ve, yo entiendo que YouTube lo ve así, ¿no? Si nadie ve tus videos, ¿para qué quieres más espacio? ¿Sí? Pero si usted pone un like, se suscribe, activa la campana, entonces vamos a tener siempre este medio de comunicación. Muchísimas gracias, siempre a las órdenes, Gabriel Silva, y este es su canal Creando Conciencia.